siguiente tema son los aspectos relevantes del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que nos lo va a abordar el doctor Enrique Gómez Morales. Él es hematólogo de adultos, trabajó durante mucho tiempo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente se encuentra como coordinador del programa de trasplantes del Hospital Naval. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, espero no encontrarlos tan cansados. Pues bueno, lo que yo voy a hacer es vertir estos años de experiencia que llevamos desarrollando el programa de trasplante y de alguna manera voy a tratar de darles un recorrido general a un tema que es demasiado amplio. Entonces voy a hacer una serie de ajustes en relación con los tiempos y al final van a tener las preguntas de examen. Muchísimas gracias por la invitación, la estoy disfrutando demasiado. Si me pasa la primera, por favor, es ahí como... Bueno, pues sin lugar a dudas, participar en un proyecto en el que se han ganado tantos premios Nobel y que ha tenido tanta trascendencia para curar pacientes con cáncer realmente es un paradigma impresionante. ¿Cómo voy a desarrollar el programa? Bueno, pues vamos a trabajar en relación con cuál es el programa de trasplantes progenitores, cuál es la consolidación para este año, 2014, y cuáles serían los retos a superar en los primeros 2 años. Y básicamente vamos a ver un poquito sobre la eficacia del programa, la efectividad del programa, que es propiamente la ejecución, y la eficiencia del programa. Bien, pues si nosotros miramos esta tasa de supervivencia de pacientes con leucemia mieloide aguda, pues vemos que definitivamente los resultados son muy malos. Cuando uno pone a verse las tablas de los estudios epidemiológicos en los resultados de leucemias después de 3 décadas, pues vemos que los resultados apenas alcanzan el 50%. Cuando nosotros miramos la intervención de trasplante a largo plazo, pues vemos que las probabilidades de curar a los pacientes supera el 50% en esa época y por lo tanto cuando hacemos un análisis de qué ha pasado en 3 décadas en relación con las principales enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple, el linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin y leucemia, pues vemos que obviamente pues hay un área de oportunidad para que el trasplante de células hematopoyéticas sea una opción para este grupo de pacientes. ¿Cuál es la base del programa de trasplante de progenitores hematopoyéticas? Bueno, inicialmente tener un esquema de acondicionamiento cuyo objetivo es destruir las células tumorales e inactivar el sistema inmune. Por otro lado, utilizar las células progenitoras para regenerar la hematopoiesis. Nosotros miramos abajo pues lo que sería la etapa de acondicionamiento, la infunción de las células progenitoras, tenemos una etapa de aplasia y posteriormente una reconstitución. ¿Cuál es el punto o propósito de desarrollar el proyecto de trasplante? La curación de la enfermedad. De alguna manera, este es un artículo que hay que leer de New England Journal of Medicine, donde se cumplen en 2007 50 años sobre los avances que hay y vemos la promesa que hay pues para curar linfomas, para curar anemia plástica, para curar leucemias, trasplantes que pueden de alguna manera curar enfermedades como las células falciformes, la posibilidad de curar talasemias, los regímenes de intensidad reducida, los fracasos y los errores a veces de, pues, por ejemplo, haber aplicado el trasplante de células hematopoyéticas durante casi una década para pacientes con cáncer de mama, en el cual no teníamos una explicación biológica para el uso de este procedimiento, y sí es importante siempre tener en mente que en ocasiones podemos tener pues expectativas erróneas sobre en qué lugar juegan estos procedimientos. Vemos cómo los trasplantes, predominan los trasplantes en todo el mundo, de preferencia autólogos, halogénicos, ¿verdad? En América el 30% básicamente son autólogos, cerca del 32% son halogénicos. Y este es el principal reto que a mí me gustaría compartirles a ustedes. Fíjense bien que en esta revisión de Wingard, pues ve que las expectativas de 2014 a 10 años, después que han superado los 2 años después del trasplante, ¿cuáles son las expectativas de vida de esta población de pacientes? Si ustedes se dan cuenta, en pacientes con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica, mielodisplasia, linfomas y anemia plástica, pues las expectativas superan el 80%, 85% podríamos decir en promedio. Luego entonces,
El punto es qué probabilidades de retos tenemos en el seguimiento a largo plazo. Después de esos 2 años, pues la probabilidad es de que haya recaída, ¿verdad? O que tengan problemas mortales de otra índole, pues van aproximadamente del 10%. Luego entonces, ¿cuál es el trabajo del grupo de hematólogos que nos dedicamos a trasplante? Pues de alguna manera romper y cambiar este paradigma de qué podemos hacer para reducir las complicaciones que condicionan la mortalidad. Entonces, básicamente, pues aquí vemos de qué forma el tener programas estructurados pueden ayudar a mejorar la sobrevida libre de enfermedad, y las acreditaciones pueden llegar a dar lugar, de los centros de trasplante, pueden dar lugar a respuestas que superan el 14%. ¿Cuáles son los retos en el trasplante durante estos 2 años? Pues la toxicidad, que puede ir del 8 al 12%, el fracaso del trasplante, que puede ser del 1 al 5%, las infecciones, que realmente ocupan un lugar predominante, 40-60%, la enfermedad injerto en contra del hospedero en un 50% para trasplantes halogénicos, y la probabilidad de recurrencia siempre está latente con un 30-70% de probabilidades. ¿Cómo podríamos en un momento determinado mirar esta parte de rumbo a la eficacia? Pues obviamente aquí es el análisis de decisión caso por caso. Lo primero que tenemos que hacer es un programa consensado, discutido, para hacer un trasplante que se quede a la medida del enfermo. Identificar las características personales del paciente, ubicar las características del tumor con sus factores pronósticos específicos, establecer cuál es el mejor esquema para utilizar el programa de trasplante y el tipo de infusión de células si se requiere, y posteriormente hacer un seguimiento y en el caso que sea necesario, pues utilizar algún esquema de rescate para lograr esa posibilidad de curación. Vemos que el cáncer en general en México pues sigue siendo un reto impresionante, y todos nosotros pues estamos involucrados con la población leucémica, que generalmente ocupan, tanto en población pediátrica como en adultos, pues ocupa una gran cantidad de estancias hospitalarias prolongadas. Esto adicionalmente, cuando nosotros miramos estas estadísticas de 2010, vemos que leucemias, linfomas, mielomas, pues vean ustedes que prácticamente en la infancia pues están en el 60% en comparación con otros tumores, de tal manera en que es un programa prioritario de salud solucionar o tener opciones para resolver estos problemas, y por otro lado representan gastos catastróficos. Nosotros hicimos un trabajo en el Centro Médico Nacional en el 2009, del 2000 a 2009, y ¿qué veíamos de los pacientes que nos llegaban al hospital de especialidades? Pues que aproximadamente el 75% de nuestros enfermos tenía datos citogenéticos de mal pronóstico. Esto obviamente pues ubica, la leucemia es factible de curar, pues sabemos que cuando tenemos la enfermedad perceptible tenemos una masa tumoral muy alta que puede equivaler a 1 kilogramo, 10 a la 12 células, hablamos de remisión cuando logramos 10 a la 9, que es prácticamente 1 gramo, hablamos de enfermedad mínima residual cuando es 10 a la 6, que es 1 miligramo, y sabemos que tenemos probabilidades de recaída, curación, generalmente podemos dar altas dosis, y se considera el trasplante como un procedimiento de consolidación. De acuerdo con la característica biológica de la enfermedad, el trasplante puede estar recomendado de primera línea, y en el trasplante pues sabemos que puede dar lugar a fracaso, básicamente recaídas y toxicidad. Luego entonces, ¿cuáles serían algunos de los problemas, por ejemplo, a nivel de mieloma múltiple? Pues por un lado tenemos la probabilidad de tener un problema para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas cuando utilizamos las nuevas alternativas. Aquí vemos que con la enalidomida la dosis de células progenitoras pues puede ser menor que cuando utilizamos Velcade o que cuando utilizamos esquemas de quimioterapia previos. Por otro lado, vemos que la tasa de respuestas completas y de muy buenas respuestas pues son mejores cuando utilizamos las terapias innovadoras como Velcade o lenalidomida, y por lo tanto entonces nosotros estamos en una contradicción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos que dar este tipo de tratamientos innovadores, Velcade, lenalidomida, versus pues qué probabilidades hay de que yo tenga y pueda llevar al paciente a trasplante y que asegure la dosis celular que garantice que su trasplante autólogo pues va a ser exitoso? De tal manera que entonces nosotros ubicamos al trasplante como autólogo del propio enfermo, singénico, gemelo univitelino, halogénico de donador relacionado o de donante voluntario de donador. Esta sería de alguna manera la guía sobre la cual nosotros trabajamos esta decisión particular a cada paciente. Utilizamos este trabajo de Luckman, del Grupo Europeo de Trasplante, en donde sabemos que el trasplante puede ser una opción estándar, puede ser planteado clínicamente, puede estar en ensayos clínicos o definitivamente hay ocasiones en el trasplante no está indicado.